Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos y a todos aquellos que nos ven por la transmisión. También les enviamos un saludo de paz a todos los que nos acompañan, ¿verdad? Ahorita, hermano, permítame un momentito. Bueno, el día, no, hace 8 días, el sábado anterior, en el estudio bíblico surgió una duda, ¿verdad? ¿Por qué la Iglesia de Dios en este año celebró la Cena del Señor con un mes de diferencia a la que se conoce como Semana Santa? Y cuando algunas otras organizaciones también celebraron, pues unos la llaman Cena del Señor, Santa Cena, Memorial, bueno, el nombre que le den, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, usted también se dio cuenta de eso, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué habrá sido? Estuvimos mal nosotros, como todos lo celebraron en esa fecha y nosotros fuimos los únicos que no, es decir, la Iglesia de Dios, no nosotros aquí en esta congregación, ¿verdad? Estoy hablando de la Iglesia de Dios. Como la Iglesia de Dios fue la única que no celebró en marzo la Cena del Señor, entonces estamos mal. Todos ellos están bien, son mayoría. Ellos son mayoría, entonces tal vez fuimos nosotros los que nos equivocamos. No, ¿verdad? Vamos a ver por qué hay esa diferencia. Para eso tenemos que hablar del calendario. Nosotros como iglesia podemos decir que usamos 2 calendarios. El calendario civil, que es el que todos conocemos, toda la humanidad conoce, que también se le conoce como calendario gregoriano. Vamos a ver por qué se le llama así. Y es el que usamos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Pero para entender la Biblia, en este caso para celebrar la Cena del Señor, no podemos usar ese calendario. Es un calendario romano. Tenemos que usar el calendario hebreo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que comprender, ¿verdad? Que nosotros tenemos que usar 2 calendarios. Uno para nuestra vida cotidiana, que es el mismo que usa toda la humanidad, y otro para entender la Biblia. Y hay muchos calendarios, porque cada nación, cada cultura, como iban surgiendo, iban estableciendo su propio calendario. Y hay muchos. Pero bueno, no vamos a hablar de todos ellos, ¿verdad? Son muchos que hay y que para el tema, para poder entender la Biblia, pues no es necesario hablar de ellos. Pero sí es necesario hablar de estos 2 calendarios para poder entender la diferencia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 1. Vamos a la creación de Dios, versos que yo creo que conocemos muy bien, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle lectura. Génesis capítulo 1, verso 14. Génesis 1:14 dice: y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años. En el 4.º día de la creación, Dios creó el sol, la luna, las estrellas, los astros. Y lo hizo con un propósito, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Bueno, el sol dice aquí, en el verso 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Podemos decir, fue apartar la luz de las tinieblas, que Dios ya lo había hecho desde el primer día. Apartó Dios la luz de las tinieblas, pero ahí no creó el sol. Ahí era la luz de Dios, esa luz creadora, que sabemos es el Hijo de Dios. Fue la que apartó la luz de las tinieblas. Creo que ya lo había mencionado en otra ocasión, para establecer un molde, el molde del día. Porque Dios crea el primer día y los otros 7 días los crea con ese mismo molde. Días de 24 horas, una parte oscura y una parte clara. Pero era necesario que Dios estableciera pues otra forma de separar el día y la noche, y en este caso fue creando el sol. ¿Pero para qué más? Dice aquí, y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, la parte clara y la parte oscura, ¿verdad? Que decimos, eso lo hace el sol. Pero también dice, y sean por señales y para estaciones y para días
y años. Es decir, Dios crea el sol, la luna y las estrellas como una señal para los tiempos. ¿Cómo vamos a saber cuándo inicia un año y cuándo termina? ¿Cómo vamos a saber cuándo inicia un mes y cuándo termina? ¿Cómo sabemos cuándo inician las estaciones del año? ¿Cuántas estaciones hay en el año? 4 estaciones, ¿verdad? La primera es primavera, verano, otoño e invierno. ¿Y cómo sabemos cuándo comienza la primavera? ¿Cómo sabemos cuándo comienza el verano? ¿Cómo sabemos cuándo comienza el otoño y cuándo comienza el invierno? Porque la gente lo sabe, ¿verdad? Y en las noticias podemos escuchar que dicen, esta fecha y a tal hora inicia la primavera. Lo saben con exactitud, poniendo fecha, poniendo día, poniendo hora y minutos, ¿verdad? ¿Cómo lo saben? Bueno, pues aquí dice, sean por señales para las estaciones. Estudiando los astros que Dios creó desde el principio, porque para eso los puso Dios, para marcar las estaciones, para marcar los meses, para marcar los años. Entonces, la gente observando estos astros puede decir cuándo inicia cada estación, cada una de las 4 estaciones. Puede decir cuándo inicia el mes, pero no lo hacen. Y ahorita vamos a ver por qué no lo hacen. También pueden decir cuándo inicia el año, pero tampoco lo hacen. Ahí es donde ya no se someten a las señales que Dios estableció, sino que ya lo hacen pues de manera, ¿cómo podríamos decir? Pues a su gusto, ¿verdad? A su conveniencia. Pero sí debemos de tener, de tomar en cuenta que Dios dejó estos astros para marcar cada una de las estaciones, para marcar el inicio de los meses, de las estaciones y de los años. Decíamos, cada cultura, conforme iba surgiendo, iban estableciendo su manera de contar el tiempo, iban estableciendo su calendario. Cuando lo iniciaban, cuando terminaba, iban estableciendo su propio tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ahorita vamos a mencionar a Roma. No vamos a mencionar otras culturas. Por ejemplo, sabemos que aquí en el continente americano hay un calendario muy famoso, ¿verdad? El calendario azteca, que dicen que es uno de los más exactos también, pero no vamos a hablar de él porque no está relacionado con lo que dice la palabra de Dios, y tampoco lo usamos nosotros. Pero el calendario romano que les decía, le conocemos ahora como calendario gregoriano, es el que usamos cada día, todos los días. Entonces es necesario conocer cómo fue hecho, ¿verdad? Para que después podamos hacer la diferencia con el calendario hebreo establecido por Dios para su pueblo, para el pueblo de Israel. Pero bueno, antes de eso había otro calendario que nos menciona la Biblia. Vamos a regresar al libro de Génesis. Vamos a ver un poco del diluvio, ¿verdad? Porque hemos leído la historia del diluvio y nos damos cuenta cómo Dios mandó este diluvio para destruir a la humanidad y Noé se salvó. Pero sí hemos visto el calendario que se usó ahí. Génesis capítulo 7, vamos a mencionarlo así un poquito rápido para que podamos ver los siguientes calendarios. Génesis capítulo 7, verso 11. Aquí es cuando Dios le dice a Noé que tenía que construir el arca para que se salvara él, su familia y las especies de los animales, ¿verdad? Dice el capítulo 7, verso 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas.
en el año 600 de la vida de Noé. ¿Pero en qué mes? Mes segundo. ¿Qué día del mes? El 17 del mes. Es decir, el 17 del segundo mes, que aquí no nos menciona nombres, ¿verdad? No había nombres para los meses. El día 17 del segundo mes inicia el diluvio. ¿Sí? Capítulo 8. Capítulo 8, aquí mismo en Génesis, capítulo 8, verso 14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Bueno, pues voy a leer desde el verso 13. Porque ya vimos en el capítulo 7, verso 11, que dice que era el año 600 de la vida de Noé. Sí, y está hablando de la edad que tenía Noé. Noé tenía 600 años y en el segundo mes, el día 17, inicia el diluvio. Capítulo 8, verso 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, es decir, ya había pasado un año. El diluvio inicia cuando Noé tenía 600 años y concluye cuando tenía 601 años, un año después. Bueno, dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, al primero del mes, las aguas se enjugaron de sobre la tierra, y quitó Noé de la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba enjuta. Verso 14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Estamos hablando ya un año después, cuando Noé tenía 601 años. Y dice, en el mes segundo. Entonces era un año exacto, ¿verdad? Bueno, no exacto, porque dice a los 27 días del mes. Un año, 10 días. Un año, 10 días. Déjeme buscar este verso que dice: ¿dónde dice? 7:24, que dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Bueno, entonces dice aquí 150 días que estuvieron las aguas sobre la tierra. Bueno, pero aquí ya vimos que fue un año y 10 días cuando el tiempo que estuvo Noé dentro del arca. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron las aguas? 150 días. ¿A cuánto equivalen 150 días? Dice aquí, permítanme este verso. (8:4) dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a 17 días del mes, sobre los montes de Armenia. Es decir, cuando ya comenzaron a bajar las aguas, el arca reposa sobre el monte dice aquí, en los montes de Armenia, el monte Ararat. ¿Cuántos meses habían pasado desde que inició el diluvio? 5, porque el diluvio inició en el mes segundo y termina en el mes séptimo, que Noé todavía estuvo ahí en el arca, ¿verdad? Esperando a que ya se secara completamente la tierra. Pero dice aquí, ¿dónde? Contando a 30 días, los meses. A ver, entonces dice nuestro hermano, contando a 30 días. Bueno, dice aquí, y reposó el arca en el mes séptimo, a 17 días del mes, sobre los montes Armenia. Dijimos, son 5 meses. ¿Y cuántos días nos dice que pasaron? 150 días. Si dividimos esos 150 días entre los 7 meses, ¿cuántos días tiene cada mes? Entre 5. Sí, ¿cuántos dije? Dije 7. Bueno, es que era el mes séptimo, pero sí 5 meses. 30 días cada mes. 5 meses de 30 días nos va a dar 150 días. Entonces nos damos cuenta que los meses en los tiempos de Noé duraban 30 días. No había meses de 30, 31, 28 días como los tenemos actualmente, ¿verdad? Eran 30
30 días por mes. Este tampoco es el calendario hebreo. Ahorita más adelante vamos a ver cuántos días tiene el mes, cada mes del calendario hebreo. Este tampoco es el calendario hebreo. Y no podemos llamar el calendario hebreo porque el pueblo hebreo ni siquiera existía, ¿verdad? El pueblo hebreo surgió después. Entonces, en los tiempos del diluvio, los meses duraban 30 días. Si multiplicamos 30 por 12, ¿cuánto nos da? 360 días. Era lo que duraba el calendario, 360 días. Y ahí podemos decir, hay un faltante de 5 días. ¿Por qué? Bueno, ahora sí, si me ayudan a poner el pizarrón, por favor. De este lado ponemos el pizarrón para comenzar a explicar un poco más cómo es que se hace o funciona el calendario. Cuidado arriba. ¿Cómo lo acomodamos? A ver, hacemos a un lado esto. Ponemos ahí, tantito más para atrás, si se puede. Un poquito, ahí así. Y bueno, ya dijimos y ya lo leímos en Génesis capítulo 1, que Dios puso el sol para marcar las estaciones. Ya vimos que es primavera, verano, otoño, invierno, pero también para marcar los años. Siempre decimos que ya salió el sol, que ya se ocultó, ¿verdad? Y decimos el sol va avanzando, pero sabemos, bueno, son expresiones que usamos, pero sabemos que quien gira es la Tierra, es la Tierra la que gira alrededor del sol. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, voy a poner aquí, esto es el sol, y la Tierra va a girar alrededor de él. ¿Sí se ve? ¿Sí, verdad? Sí, no está. Vamos a poner aquí la Tierra. Aquí está la Tierra y va a girar alrededor del Sol. ¿Cómo es vamos a llamar el círculo, o cómo le podríamos llamar? La órbita. ¿Cómo es la órbita que hace la Tierra alrededor del Sol? Es un círculo. El círculo tiene 360 grados, ¿verdad? Un círculo tiene 360 grados. La Tierra hace un círculo de 360 grados alrededor del Sol. No, no es un círculo. Ya lo dijo nuestro hermano, es una elíptica. Es decir, la Tierra gira de esta manera. Podríamos decir, bueno, aquí no está exacto, pero no es un círculo de 360 grados. Son 365 grados. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí comienza la Tierra y aquí es donde debe de entrar la primera estación. ¿Cuál es la primera estación del año? Debe de ser la primavera, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí primavera. Comienza a girar, llega aquí y comienza el verano. Verano. Sigue girando. ¿Y qué sigue del verano? El otoño. Y por último, la última estación, ¿cuál es? Invierno. Y sigue girando para iniciar nuevamente la primavera. ¿Cuánto tiempo se tarda en dar esta vuelta? 365 días. La Tierra tarda 365 días. 365 días. ¿Cuántas horas? A ver, déjenme lo checo, que ya se me olvidó. 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. 365 días. 5 horas, 48
minutos y 46 segundos. Esto es lo que tarda la Tierra en darle una vuelta completa al Sol. ¿Sí? Entonces, como veíamos, si tenemos 12 meses de 30 días, multiplicamos 12 por 30, nos dan 360, faltarían 5 días, ¿verdad? Bueno, eso se dice que antiguamente al final aumentaban esos 5 días. Les decían los 5 días agregados, no recuerdo ahorita, que bueno, se les conoce como epagómenos, o se les conocía de esa manera. ¿Para qué? Para completar el ciclo de la Tierra. Perdón, estos me fallan. Gracias. Para completar el ciclo de la Tierra alrededor del Sol. Hay un historiador llamado Heródoto, o hubo más bien, aproximadamente 400 años antes de Cristo, que hizo viajes por diferentes naciones para conocer su cultura y de esa manera escribir su historia. Él, cuando llega a Egipto, se da cuenta que usaban ese calendario de 12 meses de 30 días y que al final agregaban esos 5 días faltantes para completar el círculo. ¿Cómo se llamaba ese calendario? Le llaman días epagómenos o días agregados. ¿Sí? El historiador que lo menciona se llama Heródoto de Halicarnaso, fue griego, vivió aproximadamente 400 años antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, si regresamos, bueno, sabemos que después de Noé se forman las naciones y entre ellas tuvo que salir los egipcios. Miren aquí en el capítulo 10 de Génesis, donde nos habla de los hijos de Sem, no, perdón, de Cam. ¿Dónde está Cam? Dice 18, dice, no, permítanme, 16. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, y Fut y Canaán. Génesis 16. Los hijos de Cam, Cus, Misraim. Aquí Misraim. ¿Quién es Misraim? Bueno, Misraim es el que fundó Egipto, o a los egipcios. De él descendieron los egipcios. Por eso, en hebreo, Egipto se dice Misraim. Los hermanos que durante la cena del Señor leyeron la ley de Dios, recuerdan que en el 4º mandamiento dice: 6 días trabajarás porque fuiste esclavo en tierra de Egipto. Si recuerdan, dice Misraim, en la tierra de Misraim, de este descendiente de Noé, de este nieto de Noé. Entonces, pues él conocía este calendario y seguramente lo estableció ahí en Egipto. Entonces, cuando llega este historiador llamado Heródoto, se da cuenta que ellos usaban ese calendario. Les decía, cada nación iba formando su propio calendario. Surge el imperio, se funda más bien la ciudad de Roma. Y ya como imperio surgió unos cuantos años antes de Cristo, ¿verdad? Pero se funda la ciudad de Roma. ¿En qué año? En el año 753 antes de Cristo. 753 años antes del nacimiento de Cristo se funda Roma, que bueno, todos yo creo que hemos escuchado la leyenda, ¿verdad? De que Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba y fundaron la ciudad. Esa es una leyenda, porque realmente, y la historia dice, se formó esa ciudad con la unión de varios pueblos. Pero bueno, la leyenda dice así, y eso fue en el año 753 antes de Cristo. Entonces, ellos comienzan a contar los años a partir de esa fecha. Decían 1 año desde la fundación de Roma, 2 años desde la fundación de Roma, 100 años de la fundación de Roma, y establecen su calendario. Ellos tomaron un calendario de 12 meses, como están ahí, ¿verdad?
pero no fue así como lo hicieron, como está marcado aquí en la Biblia. 5 meses de 30 días, es decir, 150 días. Sino que ahí lo comenzaron a hacer de una manera diferente. Vamos a escribir los nombres de estos meses. Voy a borrar esto. Bueno, yo creo que voy a dejar el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol, ¿verdad? Que ya dijimos son 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Esto es importante, ¿por qué? Porque ya vimos que Génesis 1 nos dice que el Sol fue establecido para marcar los años. Entonces, esto es lo que debería de durar un año. Que bueno, el calendario que tenemos sí dura 365 días, ¿verdad? Pero hay una diferencia o faltan las 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Ahorita hablamos un poco más de eso. Primero les voy a escribir los nombres de los meses del calendario romano. El primero se llamaba Martius. Martius. Lo voy a poner aquí. Martius. Dice aquí que era el mes de Marte, dios de la guerra. Y según la leyenda, padre de Rómulo y de Remo. Martius, que es como ahora le conocemos al mes de marzo. El segundo fue Aprilis. Aprilis. Dice aquí que es el mes de la apertura de flores, es decir, la primavera, es cuando es el mes de la primavera. Dice aquí apertura de las flores. Maius. Maius, que es el mes de Maya, diosa de la abundancia. Junius. Junius es el mes de Juno, diosa del hogar y la familia. Después de Junius sigue Quintilis. Estos meses como que sí están un poco relacionados, ¿verdad? O se parecen a los nombres, que de hecho de ahí vienen los nombres que conocemos actualmente. Este de Quintilis, pues ya es diferente, y ahorita vamos a ver, hablar un poco más de él. De Quintilis sigue Sextilis. Bueno, Quintilis porque es el mes quinto, ¿verdad? Martius primero, Aprilis segundo, Maius tercero, Junius cuarto, Quintilis es el quinto y Sextilis es el sexto. De Sextilis sigue September. September, ¿qué es September? Mes séptimo. Mes séptimo. October. October, ¿qué es October? Mes octavo. November. November, mes noveno. Después December. ¿Qué será December? Mes décimo. Y después sigue Januarius. 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 Januarius, que es el mes de Jano, dios de los portales. Y por último, Februarius. Februarius, estoy bien, que es el mes de las hogueras purificatorias, o de Febra, una diosa también, ¿verdad? Entonces, estos eran los meses del calendario que se usaba en Roma. ¿Ya notaron algo? Que Januarius y Februarius son los últimos meses, ¿verdad? El primero es Martius.
¿Qué duración tenía cada uno de estos meses? ¿Cuántos días tenía cada uno de estos meses? 65 días. Cada, 6 meses. cada mes, ¿cuánto duraba? Bueno, Martius tenía 31 días. Se lo voy a escribir con otro color porque sí está un poco amontonado ahí, entonces para ver la diferencia. Está duro. Martius duraba 31 días. Aprilis, 30. Maius, 31. Junius, 30. Quintilis, 30. Sextilis, 30. September, 31. Aquí está muy justo. 31, September 31. October 30. November 31. December 30. Januaris 31. Y Februaris 30. Sí, Februaris, que ahora conocemos como febrero, tenía 30 días. ¿Por qué tiene 28 actualmente? Bueno, decíamos, estos eran los meses del calendario romano. Y cada mes duraba 31, 30 días, ¿verdad? Si nos damos cuenta, ¿cuántos meses de 31 días hay? 5. Entonces con eso ya se está completando los 365 días. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasó con estos meses? O podemos decir, ¿cuál sería el error de estos meses? Que ya vimos que también los meses deben de ir marcados por la luna. ¿Cuánto dura una lunación? Es decir, de luna nueva a luna nueva. ¿Cuánto tiempo hay? 28 días. ¿Con cuántos minutos? ¿Cuántos segundos? A ver, ¿cuántas horas? 29 días, 12 horas y 44 minutos. Aquí lo voy a escribir. La lunación dura 29 días, 12 horas y 44 minutos. Entonces, eso es lo que tendría que durar el mes. Pero aquí los meses son de algunos de 30 y otros de 31. Bueno, ya después hablaremos más de eso. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó con este calendario. Se dice que en el año, ¿qué es? Aquí tengo el dato, en el año 44 a.C., Marco Antonio quiso honrar la memoria de Julio César. ¿Y qué hizo? Bueno, este mes Quintilis le cambió el nombre y le puso Julius, en honor a Julio César. Entonces, Quintilis se llamó Julius, que duraba 30 días. Pero como decimos, él quería honrarlo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo para honrarlo aún más? Aparte de ponerle su nombre a uno de los meses. Bueno, pues a Februaris le quitó un día y lo dejó con 29. Y ese día se lo pasó a Julius.
Ya, le borramos ahora el 30. Y Julio se quedó con 31 días. Bueno, pues después de eso, en el año 23 antes de Cristo, esto dijimos fue en el año 44, y en el año 23 el Senado romano también dice aquí que quiso halagar la vanidad de Octavio Augusto. ¿Y qué hizo? Dijo, bueno, pues si Julio tiene un mes, pues Octavio Augusto también que debe de tener uno. Y entonces al mes de Sixtilis le puso Augusto. Lo escribo con el otro. Le puso Augusto. Y aparte de ponerle el nombre, ¿qué más hizo? Bueno, pues a Februaris le quitó otro día y lo deja con 28. Y este día se lo pasó a Augusto, que se quedó ahora, o que ya tiene ahora 31 días. Sí, entonces nos damos cuenta cómo fue hecho este calendario. No fue hecho basado en las leyes que Dios puso, ¿verdad? Que ya vimos en Éxodo capítulo 1, verso 14. Sino fue hecho al gusto de ellos, según sus conveniencias, para halagar la vanidad de los emperadores, de los gobernadores. Entonces, de esta manera es como se forma el calendario. Pero, bueno, aquí hay otra cosa. Y aquí está, Martius es el primer mes, Aprilis el segundo. Ya dijimos Aprilis porque es cuando abren las flores, cuando inicia la primavera. Y es que podemos decir que esa es la forma lógica. Dios así lo estableció y es lógico que sabemos que en el invierno las flores se marchitan, los árboles, todo, ¿verdad? Dicen, se muere. Y en abril, cuando inicia la primavera, todo comienza a nacer o a renacer nuevamente. Dicen. Por eso, este debe de ser el principio del mes, del año, perdón. Y así era como lo hacían. Pero, como Roma siempre fue un pueblo bélico, conquistando otras naciones, tenía que organizar esas guerras, tenía que prepararse y no iban a salir a la guerra en el invierno. Era muy difícil porque, bueno, en aquel lugar los inviernos no son como aquí, ¿verdad? Allá cae nieve y es mucho más difícil que pudieran salir a la guerra. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, pues Januaris y Februaris los pasaron al principio, para tener estos 2 meses y poder organizar sus campañas militares y ya poder salir en la primavera. Entonces, por eso Januaris quedó como el primer mes, Februaris como el segundo, Martius tercero. Y aquí September, que significa séptimo, ya no fue el séptimo, fue el noveno. October, que es octavo, fue el 10º. November, que es noveno, ya fue el 11º. Y December, que es 10, ya quedó como el 12º. Sí, entonces ya vimos cómo se formó el calendario que se usaba en Roma. Y digo, a esto se le conoce como el calendario juliano, porque fue el que hizo todos estos ajustes. Y fue la base para lo que ahora conocemos como el calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, sumamos todos los meses y sí nos dan 365 días. Pero ¿y qué pasa con estas 5 horas, 48 minutos y 46 segundos? Es decir, la Tierra comienza a girar alrededor del Sol, pasan 365 días, se termina el calendario. Pero faltaron 5 horas, 48 minutos y 46 segundos para que llegara al lugar desde donde comenzó. Y cada año se van acumulando.
primeros 5 días, al segundo año ya son, 5 horas, al segundo año ya son 10 horas, y con más los minutos y segundos, y se va acumulando. Entonces todo eso creó que provocó que se desajustara. Todo eso provocó que se desajustara. Y entonces en el año 1582, Gregorio XIII ajustó el calendario. Él ajusta el calendario, y es donde, ¿para qué? Para que ya no hubiera esa diferencia, y donde también se establecen los años bisiestos. ¿Sí? ¿En qué consiste un año bisiesto? En agregarle un día más a febrero, ya que a febrero le habían quitado 2. Dicen, bueno, pues ahora para compensarlo, cada 4 años, ¿es cada 4 o cada 5? Cada 4 años, ¿verdad? Dicen, bueno, pues cada 4 años le vamos a regresar uno de los días que se le quitaron, para ir ajustando. ¿Mande? Las horas, ¿no? Las horas, y que el año, que debería de comenzar en primavera, como lo hacían al principio en marzo, o dice ahí Martius, pues ya no se siguiera recorriendo, y en lugar de comenzar en la primavera, comenzar en el invierno, que ya después lo cambiaron, y ahora el año, el calendario, comienza en el invierno, ¿verdad? Algo que no es conforme a la ley que Dios estableció. ¿Por qué? Porque el 1 de enero, ¿qué señal podemos ver en el sol o en la luna para decir está entrando el año nuevo? Ninguna, no hay ninguna señal. La señal es cuando entra la primavera. Ahí sí podemos decir está iniciando el año. Entonces en el año 1582 después de Cristo, este Papa Gregorio XIII lo ajusta para que pudiera seguir o mantener las fechas de acuerdo a las estaciones en las que estaban, ¿verdad? Entonces ahora es el calendario que usamos. Ya se comenzó a usar, se dice que los primeros países que aceptaron ese calendario fue España y Portugal, y después otros países lo fueron aceptando el siglo pasado, me parece, siglo XIX, XX, no recuerdo si a finales del XIX, principios del XX. Creo que de los últimos países que aceptaron este calendario fue Rusia y algunos otros países de aquella región, porque como les decía, cada quien tenía su propio calendario, pero ahora pues ya es un calendario que se usa a nivel mundial. De esa manera es como se ajustó. Ya son las 2, van a ser las 2. 1:47. Este tema lo continuamos hoy mismo por la tarde, para ver entonces ahora cómo se establece dicen ellos, la Pascua cristiana. Así es como le llaman, que no sabemos que no hay Pascua cristiana. La Pascua fue dada para Israel. Pero ya para explicar lo que se preguntaba la semana pasada, ¿por qué este año hubo una diferencia de un mes? Todo eso, bueno, tenemos que entender esto, vamos a ver el calendario hebreo y vamos a hacer esa comparación. Y cómo es que ahora, cómo establecieron, qué reglas establecieron para poner la fecha de celebrar lo que llaman ellos la Pascua cristiana. Pero eso lo vemos en la tarde, cuando ya veamos también el calendario hebreo, porque el calendario hebreo tiene también 12 meses, pero no tiene los mismos días que estos 12 meses. El calendario hebreo sí, los meses del calendario hebreo sí van de acuerdo a la luna. ¿Sí? Lo vemos en la tarde, hermanos. Entonces, por ahorita terminamos, y a las 4:30 que iniciemos el culto, bueno, ya seguiremos con este tema. Que Dios los bendiga, hermanos.